segunda parte de este panel se llama Los impactos diferenciados hacia las mujeres de las amenazas y ataques por la defensa de derechos humanos. Para eso quiero que comencemos con Diana y que nos hagas de pronto un contexto un poco más general de cuáles son las particularidades que viven las lideresas sociales y esos impactos diferenciados por precisamente su labor de ser lideresas. Bueno, lo primero que hay que señalar en este tema es que las mujeres defensoras de derechos humanos tienen un lugar dentro de la misma violencia estructural de las que son víctimas, somos víctimas por el hecho de ser mujeres en un Estado que no reconoce a las mujeres en paridad. ¿Eso qué significa? Significa que a las violencias estructurales que tenemos las mujeres por el hecho de ser mujeres, en un marco de relacionamiento de poder desigual, se suma también esas violencias de las que somos objeto por defender los derechos humanos. Y no es como que simplemente se agregan, sino que, como lo dijo la Corte en el auto 092 y en el auto 098, incrementan los impactos diferenciados de género frente a diferentes situaciones. Entonces, para ponerles un ejemplo, las amenazas a defensores y a defensoras de derechos humanos, uno diría un panfleto tiene la misma importancia para una mujer que para un hombre, para una defensora que para un defensor. En una mirada aparentemente neutral uno podría decir eso. Cuando ya se hace un análisis desde el enfoque de género y desde el enfoque de derechos de las mujeres, pues lo que se evidencia es que esa amenaza, generalmente cuando llega hacia las mujeres, está dotada de un contenido sexual y de un contenido que marca efectivamente esas relaciones de género, esas relaciones de poder. Esto es lo que podemos denominar como unos rasgos de género de las amenazas y de los ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Qué es lo que se busca principalmente con esos ataques a las defensoras? Volver a ubicar la figura de la defensora en ese lugar en el que históricamente se ha ubicado a las mujeres, que es el lugar de lo privado, comillas, en donde las defensoras pues están más relacionadas con lo que hay que hacer, las mujeres están más relacionadas con lo que hay que hacer en las labores de cuidado, en las labores de gestión de lo comunitario, pero que no tienen una representación o una vocería más allá de esa pequeña comunidad. Cuando las mujeres adquirimos, que es lo que, producto de lo que, digamos, es el contexto anterior a las amenazas y a los ataques, cuando las mujeres adquirimos un rol relevante de representación en algún lugar, generalmente somos estigmatizadas y etiquetadas por estar dejando de ocupar ese lugar en el que históricamente se supone que tenemos que estar. Entonces se escuchan muchas frases como: por usted qué hace aquí dejando a su familia botada mientras está aquí en estas reuniones tan largas, o qué hace, cómo se viene usted a este viaje de 2 días para trabajar tal cosa si su hija y su hijo están allá tirados en su casa, usted está faltando a sus labores de cuidado. O si resulta que la pareja decide tener otro tipo de relaciones aparte de su matrimonio o de su relación de pareja principal, generalmente se acude a estigmatizar diciendo que claro, la mujer por estar en esa labor de liderazgo dejó su hogar solo y pues el hombre no puede hacer más que buscar otro tipo de relaciones. Entonces el hecho de estigmatizar la defensa de derechos humanos por parte de las mujeres ha llevado a que también se haga ese análisis como de los impactos diferenciados justamente en ese ejercicio de defensa de derechos humanos. A eso se le suma pues una falta de reconocimiento por parte del Estado de la labor que han hecho las defensoras de derechos. Yo quiero recordarles que las mujeres en este país hemos construido paz desde antes de que se iniciara cualquier tipo de acuerdo entre un grupo armado y un gobierno de turno. Desde hace muchísimos años las mujeres en los territorios vienen negociando directamente con los actores armados para cuidar la vida de sus familias, para cuidar el medio ambiente, los recursos naturales, para evitar que llegaran al territorio de tal o cual manera, para evitar la explotación sexual infantil y de las mujeres, para evitar la prostitución infantil, un sinnúmero de violaciones de derechos humanos a las que las mujeres se han enfrentado, nos hemos enfrentado en los territorios que no pasan por un acuerdo de paz. Y eso también es construir paz. Entonces esa falta de reconocimiento pues hace que se generen esas barreras estereotipadas de género que justamente
van a concluir en lo que nos mencionaba la compañera hace un momento, y es qué hacemos en un Estado, qué hacemos para proteger a las defensoras en un Estado que no reconoce que a las mujeres nos pasan cosas distintas, más allá de los líos de faldas. Evidentemente también hemos encontrado que las mujeres, a medida que vamos participando en más escenarios, vamos a los PEDETs, a las asambleas, o vamos al taller de tal cosa, llenamos siempre nuestra base de datos y ponemos todos los datos, el teléfono, el correo, cuando pides la dirección casi que hasta el RH. Y eso genera una serie de dinámicas que en situaciones de conflicto pues nos dejan en un escenario de vulnerabilidad y nos ubican en un escenario de vulnerabilidad. Y digo las mujeres porque si ustedes van a los territorios, en los procesos sociales, quienes participan mayoritariamente son mujeres. Son las mujeres las que en los territorios están consolidando la paz en este país. Entonces, ahí hay una preocupación por qué pasa con toda esta información de las mujeres, qué pasa con toda esta base de datos que tenemos de mujeres que tienen las instituciones de las mujeres, y luego aparecen amenazas con nombres propios, aparecen amenazas de lideresas que, claro, son lideresas, en su contexto son mujeres conocidas, referentes, pero que uno diga que están al nivel de un senador de la República resulta bastante complejo de analizar, y sin embargo aparecen en los panfletos. ¿Y qué significa el que una mujer aparezca con su nombre en un panfleto? No solamente es la visibilización y la individualización de un liderazgo, sino significa en muchos casos la ruptura de un tejido social por miedo y por temor. Y la mayoría de las ocasiones esos panfletos no aparecen una vez, sino aparecen una vez, después vuelven y aparecen, después se mezclan con otros, después aparecen en otras modalidades esas amenazas. Pongo el ejemplo de los panfletos, que es como una cosa muy visible que en el caso de Bogotá se ha analizado, porque una época en la que coleccionábamos panfletos a ver en cuáles estaban los nombres de las mujeres, de procesos de seguimiento a la política pública, a las sentencias en los autos de la Corte Constitucional, y aparecíamos ahí en esos listados. Y aparecíamos no solamente con nuestros nombres, sino también con las familias. Ustedes yo creo que han visto estas ejemplificaciones o estas noticias que salen en los medios de comunicación, fulanita de tal y su familia. Y un listado interminable de mujeres con sus familias. ¿Qué significa cuando incluyen a la familia de una mujer en ese tipo de amenazas? ¿Ustedes qué creen que significa? Si ustedes fueran una de las que sale ahí, es también recordarle a las mujeres que por estar ejerciendo ese liderazgo está poniendo en riesgo la vida de sus familias. Y eso sí que toca el sentido de las mujeres, y no por esta naturalización de la maternidad, en la cual evidentemente no creemos en los procesos de mujeres. Hemos cuestionado mucho este elemento de la maternidad como una imposición, pero sí justamente por este sentido de la ubicación desde donde hemos generado las relaciones de poder, y es unas relaciones de cuidado, unas relaciones en las que tenemos esta significancia del cuidado no solamente de las familias sino del tejido social. Entonces por eso es ese nombramiento hacia las familias, ese significante del contenido, el componente de las familias en las amenazas para las mujeres, pues es bastante importante. Y qué decir cuando amenazan a una lideresa, a una defensora, y dicen, y acuérdese que sabemos dónde está su hija, o dónde estudia su hija, puede que su hija que está tan bonita. Este tipo de afirmaciones son claramente afirmaciones con contenido sexual, que no pasan y que no suceden de la misma manera a los varones. También hay además de la culpabilización, pues hay una profundización de los riesgos cuando se entrecruzan con otro tipo de marcadores sociales, como por ejemplo los marcadores de orientación sexual, de etnia, de clase social. Entonces, uno de los grupos de mujeres que está siendo también objeto de análisis por parte de diferentes organizaciones son las mujeres que hacen parte de la población LGBTI. ¿Qué pasa con las mujeres transexuales que están siendo amenazadas o que están siendo violentadas por el ejercicio de defensa de derechos humanos que hacen? Generalmente esas no están en las estadísticas,
ni en los números que contamos, ni en las investigaciones de la Fiscalía, porque además de todo tienen un marcador y una estereotipación distinta en el contexto nacional. Esto para decirles que el abanico de posibilidades y un poco también las múltiples formas en las que se victimizan a las mujeres que ejercen la defensa de derechos humanos, lo que hacen en últimas es profundizar esas violencias estructurales de las que son víctimas las mujeres. Violencia sexual. Las mujeres podemos ser víctimas de violencia sexual, claro, los varones también. Evidentemente las estadísticas muestran que las mujeres son en mayor porcentaje víctimas de violencia sexual. Pero no solamente la violencia sexual, que se podría decir que es como que casi que lo único que asocian a las mujeres cuando se está hablando de víctimas. Pero por ejemplo, las mujeres que están siendo víctimas de despojo de tierras, ellas, violencia económica por parte de actores armados, y no estamos hablando de las relaciones de pareja, que es otra historia en donde las defensoras también tendrían mucho que decir, porque sus mismas parejas son quienes les victimizan por ese ejercicio de representación pública. También, por ejemplo, el hecho mismo de estar en una situación de riesgo por defender derechos de otras mujeres, que es una cosa que tiene que ver con la paz, por supuesto, que es una cosa que tiene que ser analizada por el Estado, pues evidentemente tenemos una ley de violencia contra las mujeres que se suma, digamos, a toda esta normativa, también que hace parte del componente de la implementación de un acuerdo de paz. Entonces esto simplemente para mencionar que el contexto de las violencias contra las defensoras de derechos humanos no se puede ver como un hecho aislado, como si fuera simplemente asuntos de sistematicidad y de generalidad, sino que se debe analizar en el contexto territorial y en el contexto de las otras violencias también y de esas relaciones de poder, que para nosotras es donde está la clave, ¿no? El componente de género lo que busca claramente es evidenciar esas relaciones de poder desiguales y que se marcan también, que no podemos olvidar, por ejemplo, las violencias hacia las niñas y las adolescentes que están haciendo ejercicio de defensa de derechos humanos y que no son tenidas en cuenta. Cuando uno habla de defensoras de derechos humanos, uno se está imaginando a una mujer adulta, ni siquiera adulta mayor, a una mujer adulta en una edad promedio, pero ahí no estamos imaginándonos a una defensora niña, a una defensora joven o a una defensora adulta mayor que tiene unas problemáticas particulares. Yo dejaría ahí para la primera ronda, si quieren ustedes. Hace un rato, cuando empezábamos la discusión sobre las agresiones a líderes en el contexto actual, yo mencionaba un poco el tema de lo que no se cuenta no existe. Cuando vamos a pensarnos el género como variable, pero también como categoría de análisis en nuestras investigaciones, con un primer obstáculo con el que nos topamos es que no se cuenta desde la perspectiva de género. Uno pensaría que la variable sexo es la más básica de todas, pero no está siendo tampoco la más básica. De allí que tampoco como categoría de análisis desde una perspectiva analítica tampoco está siendo tomada en cuenta. Y creo que un poco el aterrizaje en el tema particular de las mujeres nos lleva a la reflexión de: estamos contando las agresiones a líderes en este momento, pero ¿qué perspectivas de esas agresiones a líderes estamos tomando en cuenta para entender realmente las dimensiones de la problemática? Desde el ejercicio que hemos realizado en la FIB alrededor de los datos, que no son lo único, pero que hay que tenerlos en cuenta, nos hemos dado cuenta que el género como variable sexo en particular, no está siendo tenido en cuenta necesariamente por todas las organizaciones que están generando datos sobre el tema. Nosotros mismos, que tenemos una base de agresiones a líderes a partir de fuentes de prensa, encontramos que el 12% de las agresiones que tenemos registradas no tenemos información de ese liderazgo, si era de un hombre o de una mujer. El 17% de lo que tenemos corresponde a mujeres y el 71% a hombres, lo que nos lleva entonces al análisis más de la perspectiva de género. ¿Eso qué significa? Que las agresiones a las mujeres son menos o no existen, que los liderazgos de los hombres son más cuestionados y agredidos. Digamos, allí hay una discusión amplia por dar. Lo que nosotros encontramos es que efectivamente los registros de hombres que sufren homicidios, amenazas, es más alto que el de mujeres, porque la proporción general que se registra es menor, pero en algunas victimizaciones en particular las mujeres son la mayoría.
en este caso de los líderes que tenemos nosotros registrados, es el uso de la violencia sexual. Entonces esto nos lleva, ya en términos de perspectiva de análisis, es a pensar cómo no todos los liderazgos son agredidos de la misma manera, y cómo entender las agresiones a líderes desde una perspectiva de género nos va a dar una dimensión diferente, en el sentido de que otro tipo de agresiones que no contemplamos están afectando los tejidos sociales y comunitarios. Tú lo mencionabas en términos de agresiones que no se tienen en cuenta, como las intimidaciones hacia familiares y hacia los círculos cercanos, los contenidos sexistas de las amenazas que ocurren en los territorios, pero hay un elemento que se suma, y es el costo social que hay detrás de la agresión a una mujer líder. No porque la agresión al hombre líder no tenga un costo social y comunitario, sino que los obstáculos que ha tenido esta líder para llegar a ese espacio público han sido tan grandes que cuando tú quitas ese liderazgo comunitario de una mujer, lo que estás retrocediendo no es solo el tejido, sino también el proceso de empoderamiento femenino en la comunidad. Y entonces tienes unos costos asociados que no estamos contemplando cuando hablamos de estos temas. En ese sentido era como un poco la alerta que nosotros queríamos generar. ¿Esto qué implica? Que si entendemos el fenómeno desde estas otras enfoques y perspectivas, la política pública tiene que actuar en razón de esos otros enfoques y perspectivas. Las medidas de protección entonces no tengo que orientarlas solo a los homicidios en lógica de homicidios hombres, sino cómo esas otras afectaciones también deben ser consideradas en las medidas de protección. Quisiera apenas agregar un par de elementos. Yo creo que efectivamente debemos mirar la violencia en sus impactos diferenciados. Y un país como Colombia, y lo mismo podemos plantear para muchos conflictos armados en el mundo, tiene impactos diferenciados en términos territoriales, tiene impactos diferenciados en términos de clase, tiene impactos diferenciados en términos étnicos. Por ejemplo, el conflicto armado en Perú y en Guatemala, hay una desproporción tremenda entre lo que ocurrió con la población indígena y el resto de la población del mismo país, y obviamente hay impactos que tienen que ver con género, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la violencia sexual. La violencia sexual ha sido una herramienta de guerra en muchos escenarios en el mundo. Bosnia, Congo. Algo que podemos mencionar también es que la violencia sexual es un rasgo transversal a escenarios de posconflicto. Encontramos incluso correlaciones de aumento de violencia sexual en algunos casos en el mundo. Por ejemplo, incluso por el tema de los desmovilizados, gente llegando con estrés postraumático a las comunidades, a sus familias, y que terminan siendo también perpetradores de violencia sexual. Pero tenemos efectivamente condiciones distintas. El tema de la violencia, sobre todo, como decías, de asesinatos, víctimas mortales, es mucho más un tema de hombres, tanto en términos de actores como de víctimas, pero hay violencias que inciden particularmente sobre las mujeres. Yo me recuerdo, uno de los primeros eventos a que asistí, haciendo un trabajo de campo en Colombia, en Puerto Berrío, Antioquia, era de una organización de víctimas, y entró a un salón lleno de gente, y lo primero que me impactó era que prácticamente solo había mujeres. ¿Y por qué solo mujeres? Porque sus maridos, sus parejas estaban muertos. O sea, las mujeres son las sobrevivientes en esos casos, y que tienen que liderar los procesos sociales, tienen que seguir adelante con una cantidad de cosas. Les mencionaba que estoy haciendo una investigación con excombatientes. De los temas entre excombatientes mujeres que más subrayan es, por ejemplo, la práctica del aborto forzado en la selva, hablando tanto de paramilitares como de guerrilla. Y después hay otra guerra en Colombia, que es el tema del feminicidio, que tiene unas cifras absolutamente abrumadoras. Y este semestre aquí en la Tadeo, no sé si todos lo saben, por ejemplo, una alumna de esta universidad fue asesinada por su expareja. Esta es otra guerra que tiene mucho menos impacto en términos políticos y mediáticos, pero que tiene tantas víctimas como otro tipo de violencias de cariz más político. Una cosa que me surge con esto que ustedes mencionan es que en el tema, cuando uno está haciendo el análisis comparativo de ataques a defensoras de derechos humanos, por ejemplo, el feminicidio no es una consideración, porque el feminicidio es una categoría
una categoría, digamos, jurídica, para sistematizar una serie de hechos y para analizar el asesinato el asesinato en cuerpos de mujeres por razones de género. Y eso en temas de defensoras de derechos humanos, no sé quiénes de ustedes, yo no, en todo el ejercicio que llevo haciendo de seguimiento a esto, ha escuchado feminicidio a una defensora de derechos humanos. No, porque ese no es un análisis que se considera. El análisis que se considera es asesinaron a una defensora de derechos humanos si acaso, si no es que la asesinaron por otro tipo de cosas, no por la defensa de derechos humanos. Entonces, ese componente político también, al final, el feminicidio es un homicidio, pero ¿cuál es el contenido político que le das a esta categorización del feminicidio? No se le está dando ese mismo contenido a la defensora de derechos humanos que es asesinada por razones de género. Y otro tema para cerrar esta parte es que las amenazas a defensoras de derechos humanos, los ataques a defensoras de derechos humanos son perpetrados como forma de tortura y con sevicia. Generalmente los hechos que se han documentado, nosotras no como Cumbre, sino otras plataformas, incluso la misma Fiscalía, han demostrado que los casos de violencia contra las mujeres, los asesinatos a defensoras de derechos humanos, son producto de un largo periodo de tortura que está acompañado de otros tipos de violencia que no solamente incluyen la violencia sexual, entendida no solo como la violación, sino como todas las otras formas de violencia sexual, sino que incluyen otros elementos que comportan la tortura y que normalmente no son analizados en el momento en el que se encuentra el cuerpo de una mujer que ha ejercido un rol de defensa de derechos humanos. Gracias. Bueno, quiero saber un poco cuáles son los mecanismos de afrontamiento de estas lideresas y defensoras de derechos humanos cuando ocurren agresiones por su labor, por ser lideresas. Pues más que cuando ocurre, porque no es una respuesta puntual al hecho inmediato, sino es como utilizar los mecanismos de afrontamiento son para utilizarlos también de manera preventiva, sino solamente cuando es necesaria la protección urgente, que es a lo que responde el Estado. Ustedes saben, bueno, no sé si lo sepan, pero hay muchos análisis desde diferentes organizaciones de mujeres sobre cuáles son los vacíos que tienen las medidas de protección del Estado. Entonces el tema, solo para ponerles un ejemplo, el esquema básico que brinda el Estado cuando hay una medida de protección para una defensora de derechos humanos es un chaleco antibalas que generalmente nos queda como, pues a mí, literal, como aquí, y son absolutamente gigantes, y además un teléfono celular que casi siempre está a 100 minutos, del cual uno tiene que hacerse responsable de la carga, y cuando le va a uno mucho mejor, entonces le mandan un vehículo o una ronda policial o un guardaespaldas para que la cuide a una en medio de un contexto barrial, territorial, veredal. Entonces todo este tipo de herramientas pues ha obligado a que las mujeres veamos de otra manera la protección. Y nosotras como Cumbre queremos hacer énfasis en este diálogo en particular en propiciar un escenario para el análisis de la protección colectiva de las mujeres. A nosotras generalmente no nos interesa que nos pongan un guardaespaldas, no nos interesa una medida de protección individual, porque las mujeres actuamos en lo colectivo, en el proceso colectivo, y eso implica que hemos generado esas estrategias también desde lo colectivo. Algunas estrategias que hemos generado, hemos construido entre nosotras mismas y generado espacios seguros para nosotras. Y eso ha significado incluso que la casa de una de las vecinas se vuelva el espacio seguro. Y ahí armemos el lugar donde nos encontramos porque es donde nos sentimos seguras, el lugar al que se refugian las defensoras cuando tienen problemas de seguridad. Es claro que nos puede poner en otro riesgo porque si ya saben dónde estamos, pues ahí hay un lugar de ubicación fácil. Pero generalmente son espacios seguros que vamos rotando, que no tienen ninguna visibilización e identificación y que sí generan para las mujeres un lugar de encuentro. Hacemos permanentemente análisis colectivos de contexto, porque como lo decía Irina al principio de esta charla, el contexto cambia y en los territorios cambia todos los días. Y cuando hablo de territorios estoy hablando también de Bogotá como territorio, de Sumapaz como territorio, de los lugares rurales y urbanos como territorio, y estos cambian todos los días. Y hacer ese análisis de contexto no solamente nos permite identificar los actores, sino nuevamente lo que decíamos ahora hace un rato, cómo esos actores están funcionando de manera distinta,
cómo actúan de manera particular cuando se trata de afectar, por ejemplo, un proceso social de mujeres negras. No actúan de la misma manera que como actúan cuando van a afectar un proceso social de una junta de acción comunal, por ejemplo. Las estrategias son distintas. Por supuesto que también hay unas estrategias de afrontamiento relacionadas con el fortalecimiento organizativo. El fortalecimiento organizativo entendido como incluso aprender a pensarnos la seguridad de una manera distinta, no como la seguridad militarizada, sino como una seguridad que trascienda lo militar y que busque respuestas en otra cosa que no sea tener un policía en cada esquina del barrio o tener una ronda de la policía para cuidar en los casos en los que se requiere. Acudimos a prácticas ancestrales y tradicionales que generan para nosotras y en lo colectivo un afrontamiento distinto. Todo este tema de los rituales simbólicos, de sanación y de resiliencia también se han convertido en una estrategia para afrontar ese tipo de situaciones. Y a veces no, generalmente eso es subvalorado por la sociedad incluso y también por el Estado, y eso no deja de ser una práctica de las mujeres que están haciendo allá cosas raras y ya. Pero para muchas mujeres el encontrar espacios de sanación con otras, de reencuentro con otras, de resiliencia con otras, ha significado salvar sus vidas y las de sus familias. Entonces esos espacios, cuando hablamos de afrontamiento, resultan absolutamente importantes. Otros temas mucho más prácticos, hemos adoptado herramientas de seguridad distintas. La mayoría de los procesos de mujeres tienen estrategias de seguridad diversas, que no pasan nuevamente por el uso de un celular, sino pasan también por la cadena de llamadas, por cómo nos comunicamos, por la manera en donde nos encontramos, el lugar donde nos encontramos, y estas son herramientas de seguridad que pasan más por la autoprotección y el reconocimiento del cuerpo. Entonces ustedes habrán escuchado muchas veces que hay procesos de escuelas de autoprotección feminista o escuelas del cuerpo para las mujeres, y entonces en estas escuelas nos estamos aprendiendo entre nosotras mismas la manera en la que utilizamos nuestro cuerpo para afrontar una situación de riesgo, y eso se ha convertido nuevamente en una práctica cada vez mucho más generalizada entre las organizaciones, y muchas tácticas también utilizadas para afrontar estas situaciones a través de la cohesión social. Entonces buscar que más mujeres se identifiquen con los procesos de las mujeres, que más mujeres hagan parte de los liderazgos, que los liderazgos se vuelvan colectivos, también ha sido una manera importante de invalidar las amenazas individualizadas, ¿sí? Entonces ahora pasa también que ya no solamente están las amenazas dirigidas contra una lideresa, sino amenazas a todo el proceso, pero eso despersonaliza la amenaza y despersonaliza también el riesgo que puede tener una mujer en este ejercicio de liderazgo. En las estrategias de autoprotección o de afrontamiento, como ustedes las denominan, para nosotros ha sido interesante también entender qué tanto entendemos cómo son los procesos comunitarios y los procesos organizativos en el país y cómo se articulan estos análisis de las agresiones a líderes sociales con los análisis que tenemos también sobre las movilizaciones sociales y los movimientos sociales en Colombia, y cómo eso te empieza a dar unos diferenciales en las formas en que funcionan las organizaciones y por tanto cómo funcionan los líderes sociales en el territorio. Y un elemento muy importante en relación con el movimiento de mujeres y los procesos organizativos de mujeres en los territorios es cómo tú empiezas a ver esos diferenciales en las formas organizativas que también te inciden en las formas de afrontamiento del contexto en el que están. En un reciente libro editado por la Universidad del Valle hacemos todo un trazado del movimiento social de mujeres en Colombia, pero también los niveles que hay de organización, y cómo tampoco es igual hablar de la mujer líder de la Junta de Acción Comunal, del proceso que tiene un nivel más veredal o de corregimiento, a la mujer líder que está en un barrio de una ciudad grande o la que hace parte de plataformas de segundo nivel, es decir, organizaciones que suman organizaciones a su vez. En la medida en que comprendamos cómo son también las estructuras organizativas en el país, también vamos a entender cómo son los liderazgos sociales que están siendo agredidos.
y los costos sociales y las medidas de protección que pueden generarse haciendo uso de esa capacidad social que ya hay en el territorio. Pienso en el tema de mujeres, pero por ejemplo también en la protección colectiva en el caso de la Guardia Indígena en el Cauca o la Guardia Campesina en el Catatumbo, las guardias cimarronas, una serie de esquemas organizativos que a la vez son esquemas de protección frente a estas agresiones. Bueno, nos queda poco tiempo, entonces quiero pasar de una vez a la parte de las preguntas. Si alguno de ustedes tiene preguntas con respecto a este tema o comentarios también que quieran hacer, bienvenidos. Pues me parece súper relevante como unir dos conceptos, porque a partir de la construcción de la política pública de mujer y género, no solamente estamos contemplando el enfoque de género, sino uniendo el enfoque diferencial, poblacional, que yo creo que reuniendo estos enfoques se hace mucho más visible una cantidad de problemáticas que afecta a la mujer en muy diferentes contextos. Todas somos diferentes, así seamos mujeres, todas somos diferentes y nuestros enfoques tienen que ir dirigidos a lo poblacional, a la raza, a la situación que tú acabas de mencionar, si está en un sector rural, si está en un sector, en diferentes sectores. Entonces yo veo que de pronto como que está un poco desligado el tema, porque cuando hablan en este caso de las entidades que están trabajando por la mujer, en estos casos, solamente nombran el enfoque de género, pero no se está teniendo en cuenta la construcción de la política pública en los enfoques diferenciales, que me parece supremamente relevantes que se sumen a eso también, ¿no? ¿Alguien más? No, solamente para hacer un pequeño intercambio, la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, como les mencioné al comienzo, es una plataforma bastante diversa, y en esa diversidad construimos el enfoque de género y el enfoque de derechos de las mujeres. Entonces pensarnos cuando hablamos de mujeres y de pronto eso en espacios en los que no son feministas o del movimiento de mujeres, hace falta clarificarlo. Cuando pensamos en mujeres estamos pensando en mujeres en sus diversidades, y hablar de sus diversidades es encontrarnos en esa interseccionalidad que estaba mencionando la compañera. ¿Listo? ¿Ningún otro comentario o alguna otra pregunta que quieran agregar? Entonces, bueno, muchísimas gracias a los panelistas, a Irina, a Miguel, a Diana, y muchísimas gracias a ustedes por haber estado. En nombre de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Unión Europea les damos las gracias por acompañarnos a estos espacios. Hoy finalizamos los diálogos Mujeres en Defensa de la Paz que se tienen contemplados este año. Sin embargo, vamos a continuar con unos foros regionales en 4 territorios. Entonces, los invitamos y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la cumbre para que puedan ver los foros por transmisión en Facebook. Vamos a estarlos transmitiendo y en algunos casos vamos a estarlo transmitiendo por streaming en algunas páginas territoriales. Muchas gracias por su participación.